Buenas tardes, compañeros y maestra. Vamos a hablar sobre el efecto electroforético en la industria farmacéutica. Este artículo fue realizado por Montalvo Navarro Carlos Antonio y Lugo Flores Marco Antonio. El equipo está conformado por Castrejón Pulido Sabina y un servidor Prado Mendívil Jonathan. En la introducción comenzaremos hablando por los microorganismos, los cuales son un grupo de seres vivos. Estos seres vivos pues son biomoléculas que se encuentran en muchos lugares, como lo son las plantas, los animales y los humanos, los cuales ayudan a realizar funciones importantes en los humanos o en los seres vivos en general. Sin embargo, pueden ser patógenos y ocasionar enfermedades o problemas a la salud. Por lo que, pues, para identificar el desarrollo de estos microorganismos, surge la electroforesis. Esta necesidad es para contar con métodos confiables y reproducibles que permitan estudiar la estructura, el tamaño, la composición y la integridad de las moléculas biológicas que son de gran importancia para la salud. Em, en el ámbito médico, por ejemplo, resulta esencial la identificación de microorganismos patógenos a través de análisis de ADN, ya que pues este estudio son observadas generalmente en genomas y facilita el diagnóstico más preciso de algunas enfermedades que pueden ser infecciosas y la implementación de estrategias de prevención y tratamiento. Asimismo, pues en el estudio de modificaciones estructurales, patrones de expresión y respuestas fisiológicas, contribuyendo a la comprensión de los mecanismos celulares y moléculas en diferentes condiciones. En este artículo, pues lo que se busca realizar es identificar la relevancia que tiene la electroforesis o el efecto electroforético, em, ya que pues la electroforesis es una herramienta versátil y robusta que en combinación con otro tipo de metodología puede ser más Pero a exacto. todo esto, ¿qué es la electroforesis? La electroforesis es una técnica de separación de biomoléculas según su movilidad y naturaleza, generalmente ácidos nucleicos o proteínas, en un campo eléctrico sobre una matriz porosa, cuya composición depende de las biomoléculas a analizar. Para la separación de ácidos nucleicos se utilizan matrices de agarosa y para la separación de proteínas se utilizan matrices de poliacrilamida. Esta técnica representa una herramienta fundamental de análisis cuantitativos en diversos campos de ciencias biológicas, como lo son la biología molecular, la bioquímica o la proteoquímica. Pero a todo esto, ¿cómo funciona una cámara de electroforesis? Tenemos primordialmente la cámara o el tanque, que es un recipiente de plástico resistente, generalmente de acrílico. Se llena con buffer de corrida para que el circuito eléctrico esté complejo. Puede ser horizontal para el gel de agarosa usada en el ADN y el ARN y verticalmente para el gel de poliacridamida que se usa en las proteínas. Contamos con electrodos que están en la parte extrema de la celda que conectados a una fuente de poder. Tenemos el cátodo, que es el polo negativo, donde se cargan normalmente las muestras de ADN, ya que migran hacia el lado positivo, y el ánodo, que es el polo positivo, hacia donde se dirigen las moléculas cargadas negativamente. Están hechas de materiales conductores como platino. Tenemos también la plataforma o bandeja de gel. En el caso de las celdas horizontales es donde se coloca el gel agarosa. Tiene peines que forman los pozos para cargar las muestras. También tenemos el sistema de circulación de buffer. El buffer cubre completamente el gel y asegura que las moléculas migren de forma uniforme. Mantiene el pH constante y evita que el gel se seque. Tenemos también la tapa de seguridad que cierra la cámara y tiene los conectores hacia la fuente de poder. Normalmente está codificada con colores rojo, que es el ánodo y es positivo, y el cátodo, que es de color negro y es negativo. Sirve también como protección porque la celda trabaja con corriente eléctrica. En este artículo se nos habla sobre dos tipos de electroforesis. Hablaremos sobre la electroforesis de ácidos nucleicos y la electroforesis de proteínas. Les voy a platicar un poco sobre la electroforesis de ácidos nucleicos. Como primer punto tenemos la electroforesis de gel de agarosa.
La electroforesis se desarrolló inicialmente en 1962 usando almidón como gel y en 1965 se propuso la garosa como gel ideal debido a sus propiedades. La garosa es un polisacárido del agar de algas rojas que forma una red fibrosa, permitiéndose separar moléculas de ADN según su tamaño. La concentración de agarosa determina el tamaño de los poros, altas concentraciones para fragmentos pequeños y bajas concentraciones para fragmentos grandes. Este método se aplica para evaluar daños y reparaciones del ADN en células individuales. Tras encapsular células en agarosa, se realiza lisis celular para eliminar histonas y mantener los nucleoides. La migración del ADN al aplicarse un campo eléctrico permite medir rupturas en la cadena del ADN mediante fluorescencia y cuantificar el daño. Sus aplicaciones se puede usar en cualquier célula eucariota, incluyendo células sanguíneas, humanas, animales, hemolinfa de invertebrados, espermas, tejidos animales disgregados, levaduras y núcleos vegetales. Luego tenemos la electroforesis de campo pulsado. Es una mejora de la electroforesis convencional que permite separar moléculas largas de ADN mediante la aplicación de campos eléctricos en diferentes direcciones de forma pulsada. Esto provoca que el ADN se reoriente según su tamaño. Las moléculas grandes requieren más tiempo para alinearse, mientras que las pequeñas se mueven más rápido. La preparación de las muestras incluye cultivos de células extraídas de ADN, incluso en gel de agarosa y tratamientos con detergentes. Tras aplicar los campos eléctricos, el gel se tiñe con intercalantes fluorescentes, eh, permitiendo visualizar y analizar los patrones de migración mediante observaciones directas en un software. Aplicaciones es especialmente útil para analizar ADN intacto y diferenciar subtipos de bacterianas, medir cromosomas y estudiar enlaces genéticos en organismos. En el punto 3 tenemos la electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante. Es una técnica para separar fragmentos cortos o medianos de ADN según sus características de fusión, permitiendo identificar polimorfismos de un solo nucleótido y realizar huellas moleculares de comunidades microbianas complejas. Utiliza un gel de poliacrilamida con un gradiente químico desnaturalizante o alternativamente un gradiente de temperatura. A medida de que el ADN migra, las moléculas se desnaturalizan según su secuencia, lo que realiza su movimiento en el gel. En sus aplicaciones se ha usado en ecología microbiana para evaluar diversas en comunidades complejas, en la identificación de bacterias en productos microbianos y en estudios clínicos. El siguiente punto es la electroforesis de proteínas. En este artículo nos habla respecto a la electroforesis en gel de PAGE, que son las siglas de electroforesis en gel de poliacrilamida. Esta electroforesis utiliza geles de poliacrilamida formados por acrilamida y bisacrilamida. Permite separar proteínas según su tamaño y carga. Una de las ventajas que tiene esta electroforesis es que tiene una alta claridad óptica. Otra también puede ser que la porosidad es controlada y su estabilidad química, también que su toxicidad es baja. Existen diferentes formatos como el SDS-PAGE, que ese es el segundo punto del que vamos a hablar y que su electroforesis es en gel de poliacrilamida también, pero tiene la particularidad que tiene un duodeci-sulfato de sodio. El SDS, que también son sus siglas, es un detergente que desnaturaliza las proteínas y las reviste con cargas negativas. La separación se da principalmente por el tamaño molecular de las proteínas y es un método simple, robusto, confiable y que ayuda a estimar la masa molecular de las proteínas.
Una de las aplicaciones que tiene este método es el análisis de pureza, cuantificación y validación de enzimas o proteínas en diferentes industrias, por ejemplo, en áreas farmacéuticas, alimentos, fermentados. El tercer punto es la electroforesis bidimensional, que por su nombre podemos identificar que se separa en dos técnicas, las cuales es el punto isoeléctrico y el peso molecular. Sin embargo, pues esta electroforesis no solamente son dos puntos, sino que son cinco secciones y su extracción de proteínas es la primera de alguna muestra biológica. La segunda es la separación, que se añade la proteína a un gradiente de pH para separarla respecto a su punto isoeléctrico. El tercer punto es una interfaz con la segunda separación de adición con un buffer sostenido por SDS para cargar negativamente las proteínas. La cuarta es una separación en gel de SDS, PAGE, que separa las proteínas respecto a su masa molecular. Y como el último punto sería la detección de proteínas en el momento que se realiza la electroforesis. Ahora les hablaremos sobre el efecto electroforético y la electroforesis. La electroforesis no es más que la manifestación controlada y aplicada del efecto electroforético en un medio experimental diseñado para separar moléculas biológicas. El efecto electroforético describe el movimiento de partículas cargadas en un medio líquido bajo la influencia de un campo eléctrico. Este desplazamiento se debe a la interacción entre la carga neta de la partícula y el campo eléctrico aplicado. La electroforesis es la técnica analítica que aprovecha este fenómeno físico-químico para separar biomoléculas en una matriz porosa. El gel de anarosa o poliacrilamida actúa como un matiz molecular que introduce un factor adicional, la resistencia mecánica debida al tamaño de los poros, la cual permite discriminar moléculas no solo por su carga, sino también por su masa molecular y su conformación. Como conclusión, la electroforesis se consolida como una de las técnicas más relevantes en el análisis y separación de biomoléculas, principalmente en ácidos nucleicos y proteínas. A lo largo del tiempo, esta metodología ha evolucionado desde el uso de matrices básicas como la agarosa hasta técnicas más sofisticadas como los electroforesis de campo pulsado, la electroforesis en gradiente desnaturalizante y la electroforesis en bidimensional. Cada una de estas variantes ha permitido ampliar la posibilidad de identificación, caracterización y comparación de microorganismos, así como el estudio de daños genéticos, diversidad microbiana y composición proteica. La integración de la electroforesis con tecnologías de vanguardia como PCR, secuenciación de nueva generación y espectrometría de masas ha incrementado la precisión, sensibilidad y aplicabilidad en áreas como la genómica, transcriptómica, proteómica y metagenómica, a pesar de sus limitaciones que aún requieren mejoras para optimizar la resolución y aplicabilidad de moléculas complejas. La electroforesis continúa siendo una herramienta robusta, reproducible y versátil. Su vigencia radica en la capacidad para adaptarse y combinarse en técnicas, convirtiéndolo en una pieza esencial para el entendimiento integral de los sistemas biológicos y sus dinámicas moleculares. Y eso sería todo.